¿Por qué es importante conocer y reconocer la diversidad cultural en México? Básicamente, yo diría que tenemos un compromiso ético en las universidades públicas de formar una sociedad más tolerante. Entonces, conocer la diversidad y las fuentes de donde surge esa diversidad tiene que hacerse atendiendo al asombro que nos genera conocer al otro. Siempre que tenemos ante nosotros algo diferente de nosotros mismos, lo deseable es que ese interés sea positivo. En esa medida se motivará, nos motivaremos a investigar, a conocer, a construir puentes que nos acerquen a los demás. Entonces, en los estudios históricos, en los estudios arqueológicos, antropológicos y de toda índole y de todas las disciplinas, creo que se tienden puentes para construir una mejor sociedad. Ok, ¿cuál es el papel que desempeñan o la importancia que tienen los grupos indígenas en el México actual? Pues como parte de esa diversidad, todos tienen algo que aportar en términos de la convivencia, de la mejor convivencia, de la convivencia democrática. Creo que los grupos indígenas, por ejemplo, zapatistas en Chiapas, nos están enseñando, nos están mostrando que es posible vivir de otra manera, siendo críticos del poder, volviendo a las raíces solidarias de la organización social. Ellos en primer lugar confían uno en el otro, se apoyan uno al otro y observan con mucho escepticismo la lógica del poder, las ambiciones del poder, el abuso del poder, la fuerza física. Entonces, ellos nos están dando una gran lección de democracia y como ellos, otros grupos indígenas, sobre todo los que viven en áreas rurales, en donde es más factible conservar las tradiciones, la memoria histórica por la vía oral. Todas esas son lecciones que si las leemos adecuadamente nos pueden enriquecer mucho. El problema es que con frecuencia no sabemos entender esas lecciones y esa es la misión, en parte, la misión de la universidad pública. Enseñarnos a todos a leer adecuadamente esas lecciones que los pueblos tradicionales, los pueblos originarios nos están enviando día con día. Muy bien. ¿Cuál es su opinión sobre los grupos indígenas aquí en Guanajuato? Me parece que en momentos de crisis, cuando de alguna manera se sienten amenazados, la conciencia resurge y resurgen los motivos para manifestarse, para manifestar sus necesidades. Son condiciones críticas, pero por otro lado óptimas para que resurja la identidad, todo aquello que los une, que los hace solidarios y que los hace participar, que los hace ser más visibles, porque desde la lógica del poder pareciera que son invisibles. Con frecuencia se atropellan sus derechos, se les ignora, se les menosprecia, se les discrimina, pero en realidad cuando desde la lógica académica nosotros observamos y nos acercamos a los grupos indígenas, hay una retroalimentación. No es que nosotros nos acerquemos a estudiarlos a ellos, sino que hay una, digamos, una especie de compenetración. Tanto nos enriquecen ellos a nosotros como nosotros a ellos. El problema es que estamos hablando de una lógica diferente cuando hablamos del poder. El poder es el que tradicionalmente los ha puesto en condiciones de desventaja, de subordinación y a veces en riesgo de hacerlos desaparecer. Muy bien. ¿Usted ha trabajado con estos grupos indígenas? No como tales. He trabajado con gente indígena, por ejemplo, en mi trabajo arqueológico en el proyecto Cañada de la Virgen, como arqueólogo invitado de campo, pues prácticamente la fuerza de trabajo era de gente de las comunidades, algunas de las cuales son comunidades indígenas. De alguna manera, y desde mi perspectiva arqueológica, antropológica, he conocido sus problemas y casi siempre tienen que ver con la marginalidad en la que el poder los ha situado, los ha ubicado
y la falta de fuerzas, de conciencia y de capacidad de organización que ellos tienen todavía hoy. En otras regiones del país, los grupos indígenas están más consolidados, más conscientes de sí mismos, de su valor cultural, de su memoria histórica. En Guanajuato creo que hay mucho trabajo por hacer, en primer lugar por parte de ellos, pero también de nosotros. Ok. ¿Qué acciones debe tomar la sociedad para cambiar la relación que tienen con los grupos indígenas y el reconocimiento que se le da a los mismos? Primero, trabajar muy fuerte sobre uno mismo, considerando que existen muchas propuestas que desde las comunidades indígenas se han hecho a los legisladores y no se han aprobado por diversos motivos, principalmente políticos de tipo partidista. Si nosotros fuéramos como sociedad más conscientes de esta problemática y de los planteamientos que los grupos, no solamente los zapatistas, sino los propios grupos indígenas en el estado de Guanajuato, que por ejemplo se ven amenazados de diferentes maneras por la construcción de una autopista como una decisión vertical autoritaria que ellos consideran que atenta contra sus intereses, sus raíces históricas. Si nosotros eh, pudiéramos ser más sensibles respecto de esta necesidad de defender su patrimonio, quizás la sociedad podría encontrar ahí un buen motivo para mostrar lo mejor de sí, la solidaridad. Pero por desgracia hay una apatía generalizada, son muy contadas las personas y las organizaciones que han atendido estos reclamos muy legítimos de los grupos indígenas, principalmente otomís, en el estado de Guanajuato, particularmente a lo largo del trazo de esta autopista, que es como una amenaza, pende como una espada de Damocles sobre estos pueblos indígenas. Creo que la sociedad debe involucrarse más con las causas de la gente que está en condición de subordinación, que en este caso son verdaderas víctimas. Nos hace falta ser más sensibles ante esas situaciones, porque no son otras personas, somos nosotros mismos, es nuestra misma sociedad. Cuando hablaba de que es importante que la otredad, el ser otro, acercarnos a lo otro, a lo diverso, a lo diferente, debe ser siempre de una manera positiva, en principio, es para poder romper los prejuicios. Los prejuicios son los que nos tienen a veces imposibilitados para conocer al otro, para sensibilizarnos, para sentir empatía por el otro. Entonces creo que tenemos mucho que hacer como sociedad. En primer lugar, entender que son otros en cierto sentido, en el sentido de que son fuente de esa diversidad cultural que tenemos en el estado de Guanajuato, pero por otro lado, no debemos dudar ni por un momento que son nuestros hermanos. Claro. ¿Cuál es el papel que debe tomar el Estado y los gobiernos en relación con estos grupos indígenas? En primer lugar, debe escucharlos, porque hasta ahora creo que ese ha sido el problema mayor, el punto de partida de muchos otros problemas, de una problemática muy compleja, que el poder se ha vuelto, y lo ha sido desde siempre, sordo a los reclamos de los grupos subordinados. Y en este caso, los grupos indígenas en Guanajuato son definitivamente subordinados. Por lo general viven en condiciones de pobreza. Entonces, la condición indígena, del ser indígena, se aúna en el caso de nuestro estado en general, pero hablando de nuestro territorio, en el estado de Guanajuato, se une su condición de indígena a una marginalidad permanente, crónica. Es decir, todo esto es medible, ¿sí? Tienen pésimos caminos, pésima infraestructura vial, digamos, tienen un deficiente servicio educativo. Los maestros tienen serias dificultades para acceder a las comunidades, para ser remunerados adecuadamente, para que llegue el equipamiento necesario a las escuelas, su mantenimiento, su custodia, etcétera, etcétera. El acceso de los niños de las escuelas rurales, en donde hay mucha presencia indígena, a los servicios culturales como museos, zonas arqueológicas, todo se les dificulta a ellos y parece que no se avisora a corto plazo un remedio a esta situación, sobre todo con los gobiernos conservadores que tenemos, que resultan ser reaccionarios en el sentido de que están en la práctica en contra del desarrollo
de los pueblos en las áreas rurales y más bien muy concentrados en la industria, en el corredor industrial, en las necesidades de su gente. Muchos recursos que tiene el Estado que podría aplicar al desarrollo de las comunidades rurales se pierden y se quedan arriba de nosotros en la corrupción. A muchos académicos, pero a gente que trabaja en gobierno del Estado, nos consta que estos últimos gobiernos, incluido el presente a nivel estatal, son sumamente corruptos. Han puesto, por ejemplo, llegó el gobernador Márquez y colocó en puestos de direcciones a gente que viene del órgano de fiscalización, todos aquellos que le puedan servir para tapar lo que hizo el gobierno anterior de Oliva, ¿sí? En la Secretaría de Educación, en Obra Pública, en Comunicación Social. Hay evidencia, es cuestión de buscarla donde debe ser, que haya verdadero interés, y se puede observar cómo no hay voluntad para solucionar esta problemática de los grupos indígenas y de los grupos marginados, rurales y urbanos en nuestro estado. ¿Sí? Recursos los hay, pero se quedan en esa nube de corrupción que es como una bruma permanente en el estado de Guanajuato. Muy bien. Y para finalizar, quisiera agregar algo más sobre los grupos indígenas que no le hayamos preguntado. Bueno, sí, a mí me interesa mucho, como arqueólogo que soy de la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Historia, el rescate del patrimonio arqueológico. Las zonas arqueológicas abiertas al público hoy en día, Cañada de la Virgen, El Cóporo, Plazuelas y también Peralta, son apenas una pequeña muestra de toda la riqueza cultural que tenemos, particularmente la riqueza arqueológica, pero hace falta que la sociedad se acerque a ellas y acercarlas a la sociedad de la mayor cantidad de maneras que sea posible. Hay que tener imaginación para esto y hay que tener voluntad y capacidad de gestión para que esto suceda. La memoria histórica es importante porque en la historia nosotros podemos encontrar, y sobre todo los grupos marginados como los grupos indígenas en el estado de Guanajuato y en general los grupos marginales urbanos y rurales, pueden encontrar en nuestra historia y en el pasado remoto que estudia la arqueología muchos argumentos para sentirse orgullosos de quiénes son, para motivarse a trabajar mejor y ser mejores personas, más solidarios, más conscientes y más críticos de lo que sucede a nuestro alrededor. Y al mismo tiempo que esto nos sirviera para tener las riendas de nuestro gobierno mucho más cortas y no tan sueltas como las tenemos en este momento. Entonces yo pienso que los grupos indígenas, por un lado, y el trabajo de nosotros, los arqueólogos y los historiadores, por otro lado, está muy estrechamente, muy orgánicamente relacionado. Y creo que esto es especialmente cierto en una universidad pública. Por eso, últimamente, la Universidad de Guanajuato ha estado apoyando proyectos, el mío es uno de ellos, de rescate del patrimonio arqueológico. Hay muchas colecciones de cerámica arqueológica de Chupícuaro, de eso se trató mi ponencia hace unos minutos. Cerámica arqueológica de Chupícuaro es una cultura que tuvo sus orígenes, digamos, en lo que hoy es el territorio del estado de Guanajuato, pero gran parte de toda esa riqueza cultural de nuestro patrimonio se encuentra en el extranjero. Entonces, en parte, mi proyecto de investigación y de rescate del patrimonio consiste en eso, en recuperar, por lo menos digitalmente, muchas colecciones de elementos de nuestro patrimonio que se encuentran en el extranjero. Ya avanzamos en una primera etapa, nos quedan muchas por delante, pero este esfuerzo es para que lo puedan disfrutar todos. Muchas colecciones de cerámica arqueológica que están, por ejemplo, en los Estados Unidos, nunca las veríamos porque están en bodegas o en esos museos que quizás nunca visitaremos, pero estamos haciendo un trabajo de rescate del patrimonio que no es solamente para que yo tenga una beca o para justificar mi salario, sino sobre todo este trabajo tiene una visión ética, una visión social, que la gente reconozca en todo ese patrimonio su propia historia, ¿sí? Que, como decía, tiene capítulos de verdad gloriosos. Perfecto. Pues agradecemos mucho su presencia por el tiempo que nos proporciona Fue un y placer. toda la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, mucho gusto.